Muy buenas a todas, a todos. Sean cordialmente bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio organizado por Estudiantes por la Libertad y la Red Jóvenes Unidos por la Paz. Un espacio de diálogo plural que busca promover el análisis crítico y el intercambio respetuoso de ideas sobre temas de interés público. Agradecemos la presencia de nuestras panelistas que nos acompañan de manera virtual y a todas las personas interesadas en reflexionar sobre este debate. Asimismo, también agradecemos la aceptación de nuestra comentarista técnica, nuestra especialista Isabel, y recordemos que este es un espacio académico, por lo que promovemos el respeto mutuo, la escucha activa y la argumentación como tal. La dinámica de este conversatorio consistirá en una serie de preguntas a nuestras panelistas, quienes contarán con un tiempo determinado para desarrollar sus ideas, además de espacios en los que va a poder intervenir Isabel para dar ciertas precisiones como tal. Entonces, comenzamos con la contextualización, que es que en los últimos días ha surgido un debate público internacional y que se vio marcada por las declaraciones realizadas durante un evento Turning Point Estados Unidos, donde algunas expositoras vinculadas al movimiento Tradwise respaldaron el denominado voto por hogar. Esta propuesta plantea que el hogar sea la unidad de representación política y que el sufragio sea ejercido por un solo integrante de la familia. No es extraño a nadie que sea el varón específicamente como, bueno, ciertas interpretaciones de fe cristianas, así como eso es su interpretación de ellos, ¿no? Generalmente, bueno, identificado al varón como jefe del hogar. Si bien no se trata de una iniciativa legislativa, y esto hay que puntualizar, sí, estas declaraciones han generado una amplia discusión en medios de comunicación, redes sociales y espacios académicos como tal. La controversia surgió porque esta propuesta cuestiona uno de los principales fundamentos de las democracias contemporáneas, el voto universal, igual, individual, para algunos sectores. Este voto por hogar constituye un retroceso respecto a los derechos públicos conquistados históricamente, a los derechos políticos conquistados históricamente, especialmente por las mujeres, mientras que quienes lo defienden sostienen que el matrimonio y la familia deben ser considerados como una unidad de representación política y social y que deberían tener más peso en este caso, pues, con este voto por hogar. Precisamente por ello, o sea, si bien esta controversia surgió en Estados Unidos, resulta pertinente analizarla en el Perú, ya que en un contexto de globalización y redes sociales, las ideas políticas, culturales, trascienden rápidamente las ideas, las fronteras nacionales e influyen en el debate público de distintos países. Precisamente por ello, es que desde Es Libertad Perú y Jóvenes Unidos por la Paz hemos considerado importante abrir este espacio de diálogo mediante un análisis interdisciplinario. Tenemos panelistas en el ámbito jurídico, sociológicos, teológicos y de ciencias políticas como tal. Entonces, queda de esta manera abierto este panel y podemos iniciar con la presentación de cada una de nuestras invitadas. Luzmila, adelante, puedes presentarte durante un minuto. Buenas noches, es un gusto de estar en este panel y para tocar uno de los temas bastante problemáticos. Sin embargo, es bueno trabajarlos, ¿no? Como dice, siempre repercuten en nuestros países. Soy Luzmila Quesada, teóloga, trabajo en el área de género y teología y también pastora de una iglesia, la iglesia wesleyana. Es un gusto de estar aquí en este espacio. Gracias, Luzmila. Araceli, puedes hacer tu presentación durante un minuto. Buenas tardes, mi nombre es Araceli Ramírez, soy estudiante de Sociología y bueno, yo quería sumarme a este conversatorio porque todo este tema del fenómeno tradwife nos ha demostrado cómo decisiones que, bueno, nosotros considerábamos que eran personales, realmente son decisiones profundamente políticas que nos hacen ver, o sea, que espacios que nosotros decíamos que eran íntimos, o sea, nuestro hogar, considero que nadie debería meterse en las decisiones de cómo se puede hacer las actividades de una familia, de una pareja, para, bueno, ahora que va a ser una imposición técnicamente, una imposición ideológica, que es lo que ellos quieren conseguir. También quiero aclarar que yo no creo que el problema pues sea la elección de la persona, ¿no? O sea, la persona debe ser libre de elegir si maternar o no, o si seguir cierta religión o no, pero el problema es que quieren instrumentalizar a la familia, por así decirlo, y bueno, quieren reducir los derechos con esa excusa ideológica. Gracias, Araceli. Adelante, Laisa.
tu presentación. Bueno, voy a citar alguna frase que es, como decía de Simone de Beauvoir, no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Muy buenas noches a todos, soy Elay Salván y soy estudiante de Derecho y Psicología, parlamentaria joven y también una mujer que cree profundamente que la construcción autónoma, en este caso del destino, proviene de cada una de nosotras. Mi trabajo no ha sido solamente académico, también es un compromiso político que hay con la justicia y con la igualdad de género. Estoy aquí junto a estas grandes mujeres también porque creo que hay un compromiso profesional de activismo. También entiendo que nuestras realidades no son estáticas, como vemos, de pasar de luchar por nuestros derechos. Actualmente hay movimientos que tratan de quitarnos ese derecho. Se defiende cada día frente a los retrocesos que intentan, bajo disfraces, por ejemplo, de tradición, vulnerar nuestra agencia, nuestra capacidad de habitar el mundo que nosotras hemos luchado por construir. Gracias, Elaita. Adelante, Isa. Isabel, puedes presentarte también. Hola, muy buenas tardes con todos y todas. Es un gusto compartir este espacio con todas ustedes, especialmente con las panelistas. Como bien mencionaba Elaiza, es un gusto conocer que no estamos solas en este proceso y que estas luchas han valido la pena y que hay que seguir defendiéndolas, ¿no? Bueno, yo soy licenciada en Ciencia Política, soy politóloga, y también soy militante, presidenta de un movimiento eclesial católico que bebe de una corriente teológica de liberación que precisamente busca comprender y mostrar una mirada desde el Evangelio para entender cómo el Evangelio nos enseña y nos inculca a poder defender los derechos y la dignidad de la persona. Así que el día de hoy quisiera un poco compartir esta mirada desde lo que puedan comentar también las panelistas hoy. Gracias. Listo, gracias Isabel. Entonces, ahora para el público, les comento que vamos a pasar a la ronda de desarrollo como tal y va a haber dos partes. Primero que es las preguntas institucionales que nosotros hemos seleccionado como organizaciones que hemos pues iniciado, buscado realizar un conversatorio sobre este tema. Son 4 preguntas institucionales a las cuales nuestros panelistas van a responder. Luego de ese bloque habrá un espacio para que el público pueda hacer sus preguntas, ya sea a todo el panel o a una panelista en específico, y que si una panelista desea comentar, igual realmente lo puede hacer, ¿no? Va a haber espacios, ahí les indicaré, les iré diciendo cuáles son los tiempos para que haya orden. Entonces, Miluzca, no te preocupes, va a haber un espacio para que puedan participar ustedes también. De ahí que esto sea un conversatorio. Entonces, entramos a la primera pregunta que nos aqueja, y es la siguiente. El sufragio universal constituye uno de los pilares de las democracias modernas y ha sido reconocido como un derecho político fundamental. Históricamente, el sufragio femenino fue conquistado a través de movimientos sociales y luchas políticas. Sin embargo, en el marco de la controversia sobre el voto por hogar, algunas mujeres han manifestado que estarían dispuestas a renunciar a este derecho en favor de un modelo de representación familiar. ¿Podría una persona, y en este contexto una mujer, renunciar voluntariamente a un derecho político como el sufragio? Adelante, vamos a comenzar, así como iniciamos la presentación. Luzmila, durante 3 minutos puedes hacer tu primera exposición. Los derechos han sido una conquista para afirmar nuestra ciudadanía. Una de las conquistas que ha sido después de la Revolución Francesa, diríamos, que trabajaban esta consigna liberté, fraternité, ¿no? Y y que poder elegir, creo que eso era para varones y nunca para mujeres. Las mujeres comenzaron, y ahí están varias mujeres que comenzaron a luchar por el derecho a tener el sufragio, ¿no? Y poder votar. Porque si yo tengo derechos, si tengo deberes, no tengo derechos. Entonces, claro, porque todo se exigía para
que puedan ser ciudadanos, pero solamente para poder, y eso era para los varones, pero no para las mujeres. Ellas no tenían ciudadanía, porque justamente no tenían ese derecho. Entonces, solamente les daban deberes. Y allí en nosotros es toda una consigna para trabajar sobre derechos. Y el primer derecho es la libertad de decidir, de elegir, ¿no? Y eso es fundamental y eso es innegable, no se puede, porque eso afirma tu dignidad, afirma tu ciudadanía. Eso no lo puedes rechazar. Si te abstienes de votar, esa es otra cosa, pero no lo puedes porque es algo que es intrínseco con el valor de la persona para elegir, diríamos, ¿no? Decidir, la libertad, el libre albedrío. Y creo que eso es muy importante para tenerlo en cuenta en estas discusiones, porque a través de toda la historia, para poder ser reconocidas como sujetos morales y sujetos de derechos, justamente ha sido esto, de la capacidad de elegir, de decidir. Y cuántas veces a través de la historia, no solamente por el derecho al sufragio, sino también el derecho de las mujeres de fe también para ser lideresa, para ser pastoras, ha sido toda una lucha, porque eso sería volver a hacer un retraso a muchos siglos atrás. Y creo que eso no se puede, no puede borrar la historia. Hay tres conquistas que para mí son fundamentales. Es el derecho a la palabra, el derecho al cuerpo, a tu apropiación y el derecho a los espacios. Son tres fundamentales y eso no lo puedes renunciar. Y eso que me digan que me vaya, me limiten mi espacio, me limiten a poder decidir hablar, eso es algo contraproducente. Creo que en este caso, no sé, aquellos que se sienten muy confortables, que se hacen su nido en su hogar, de repente puedan buscar, pero para mí es algo ilógico siempre porque sería retroceder la historia, ¿no? Y mucho más ahora cuando nosotros tenemos una situación de no solamente de violencia contra los cuerpos, contra los derechos de las mujeres, derechos reproductivos, sino también con todo el cosmos, el medio ambiente. Entonces, esto afecta a todos. Creo que eso hay que empezar a trabajar y sobre todo con estas jóvenes influencers, ¿no? Porque todo es esto. 30 segundos, Todo, Emilia. uy, se me pasó. Entonces, bueno, ya, continuamos después. Hasta ahí. Listo, gracias, Luzmila. Igual, entonces yo voy a estar interviniendo cuando ya falten 30 segundos para que puedan ir cerrando la idea. Adelante, Araceli, misma pregunta. Claro, como la compañera Luzmila menciona, yo también considero que una cosa es decidir no votar porque es una elección y otra que tú renuncies a tu derecho de votar para que otra persona te represente de manera permanente. O sea, está bien, tú puedes decidir no votar porque tal vez ninguno de los candidatos te parece bien o en general en cualquier elección tú puedes abstenerte a hacer eso, pero eso no significa que tú vas a dejar tu capacidad política, o sea, no se lo puedes dejar a tu esposo o a tu padre o a quien sea que asuman que va a ser el nuevo jefe de hogar, porque por algo es que el sufragio es universal, o sea, nosotros, gracias a eso, gracias al reconocimiento de cada persona, podemos ser sujetos autónomos y políticos. Entonces, bueno, considero que esta propuesta del voto por hogar no hay forma de que pueda aplicarse porque nunca vamos a pensar igual. En un matrimonio no va a hacer que el hombre y la mujer piensen igual porque están casados. O sea, primero que nada, vamos a asumir que el jefe del hogar sí o sí va a ser el esposo o el papá. El que va a verse como el hombre proveedor, la autoridad, el representante público, y a la mujer la vamos a dejar con el tema de la obediencia, del cuidado del espacio doméstico. Entonces, primero que nada, también quería ver que deberíamos analizar si realmente la mujer está renunciando de manera voluntaria o es que se está produciendo por el tema de que se sienten condicionadas, ¿no? Muchas personas, muchas mujeres crecen dentro de una familia que aún tiene rasgos patriarcales, entonces asumen o comienzan a autococcionarse, a creer de que tal vez sí debería funcionar así, o como mencionan también, pues hay mujeres que tienen un entorno donde se supone que el esposo les está manteniendo, porque se casan con personas que tienen mucho más dinero, y por eso prefieren vivir como con un esposo de oro.
Por eso es que considero que eso no significa de que las mujeres deberíamos poder decidir no votar, o sea, no deberíamos darle la ciudadanía política que nosotros consideramos que tenemos a un hombre, porque casarse no significa que desaparezcamos como individuos, ¿no? Bueno, más que todo eso quería mencionar. Gracias, Araceli. Me gusta esa puntualización sobre si realmente estamos hablando de algo voluntario, si en caso fuese así, ¿no? Si no hay factores de violencia o otro y tipo de manipulación que de alguna manera coaccionaría esa voluntad a poder tergiversarse, a inclusive ir en contra de sí mismo, ¿no? Esa misma pregunta durante 3 minutos. Adelante. Bien, muchas gracias por el espacio, Miguel. Creo que el sufragio no es una opinión en este caso, es el resultado de una guerra de desgaste intelectual y físico que nos costó encarcelarnos, el repudio de muchas personas que han luchado por este derecho. Y creo que renunciar a él no es un ejercicio de libertad como lo han hecho ver, sino es una capitulación que van a hacer en este caso del derecho que quieren promover para un espacio político que entre en este caso a diferentes países. Y creo que como estudiante en este caso de derecho entiendo que el derecho político es el escudo que hay contra el abuso económico, el civil, y proponer un voto por hogar. Estamos invocando en este caso lo que alguna vez mencionó Margaret Atwood, que narra en el cuento de la criada, una estructura donde una mujer que es reducida a una propiedad o a un ente sin existencia legal, donde su única función es la servidumbre doméstica. Renunciar al voto creo que es entregar la llave que tenemos de nuestra propia celda. Entonces, validar el voto único para el varón es entregar voluntariamente la llave de nuestra celda, es lo que estaba mencionando, y creo que hay que despojarnos, en este caso, supuestamente esta capacidad de exigir políticas públicas que garanticen nuestra autonomía, nuestra seguridad y el desarrollo profesional. Recordemos, compañeras, también que la libertad, lejos de ser una anulación de la voz propia, es el ejercicio constante de habitar un espacio público como ciudadanas soberanas. Por ello, ceder el voto en este caso es un retroceso civilizatorio que pone en riesgo tanto nuestro presente, sino también el legado de todas las mujeres realmente que lucharon para que hoy nosotras podamos decidir nuestro propio destino. Bueno, creo que esa es mi posición y bueno, muchas gracias también por el espacio. Gracias, Elaiza. Bueno, en este momento terminamos con el panel de la pregunta 1. Isabel, si deseas realizar algún aporte, precisión, ese es tu momento. Si no, pasamos al siguiente. Bueno, adelante. Gracias. Bueno, a mí solamente me gustaría enfatizar un par de cosas. Creo que lo primero, y es importante recalcarlo, es que en general, cuando hablamos de derechos humanos, derechos de la persona, los derechos se constituyen como herramientas legales o jurídicas, por un lado, ¿no?, que permiten defender, proteger la dignidad de la persona, ¿no? Eso es un primer momento que justamente Luzmila lo comentaba, ¿no? Y por lo tanto, el renunciar a un derecho implica una consecuencia, ¿no? Es una decisión, sin duda, la renuncia, ¿no? Es una decisión autónoma, pero que sin embargo atenta contra el derecho a ser persona, ¿no?, a constituirse como persona. Y en este caso, además, también es al ser no persona, pues atenta contra la ciudadanía universal también, como también tú lo mencionabas al inicio de la pregunta, ¿no? Y quisiera también enfatizar un segundo lado del derecho, que sí, también si bien el derecho es una herramienta jurídica, legal, es también una herramienta política, por la misma razón que defiende a la persona. No solamente basta con que esté en la legislación, sino que esta herramienta técnica, herramienta jurídica,
permite ejercer un compromiso y un ejercicio público, ¿no? Por lo tanto, es una herramienta de poder, porque quien otorga derechos, quien constituye derechos, puede decidir la participación a nivel público de un sujeto o no. Nos recordemos al modelo de democracia clásica de la Grecia, ¿no? Habían ciudadanos, ciudadanas, que los griegos elegían quiénes eran ciudadanos y quiénes no. Entonces, sí me parece importante también reconocer eso, ¿no? Muchas veces los derechos se ven como una herramienta netamente jurídica solamente, que es importante, pero también es una herramienta política, ¿no? Eso. Ok, gracias Isabel por tu aporte. Entonces pasamos con la pregunta institucional 2, que es, sabemos que las relaciones sociales cambian con el tiempo. Frente a problemas contemporáneos como la baja natalidad, algunos sectores en Estados Unidos han planteado la hipótesis de que el voto por hogar fortalecería la institución del matrimonio y eventualmente contribuir positivamente a combatir los reducidos índices de natalidad. ¿Consideran que el voto por hogar podría contribuir, aunque sea parcialmente, a enfrentar esta problemática, o es una justificación, una mala justificación por parte de este sector? Ahora vamos a voltear, iniciamos con Luzmila, vamos a iniciar con Elaiza. Adelante, Elaiza. Bueno, creo que en un Estado democrático las convicciones religiosas pertenecen a más una esfera privada. Recordemos que también nuestra propia Constitución nos menciona que es un Estado laico. Entonces, cuando intentamos dictar políticas públicas basadas en lecturas un poco arcaicas de textos sagrados, de repente, estamos imponiendo una dictadura de nuestras creencias sobre la ciudadanía diversa, que en este caso tal vez algunas personas no profesan la religión, pero imponemos eso, entonces eso no constituye un Estado democrático. La función del derecho es garantizar esa equidad, no la servidumbre, como algunos líderes sociales también lo han demostrado, por ejemplo, el Malala, por ejemplo, veo que es un caso donde las mujeres en Afganistán, donde la interpretación extrema de los roles que han borrado incluso a la mujer de la vida pública son el ejemplo más extremo de lo que es la interpretación de la religión y el Estado. Entonces, no podemos permitir que las mismas narrativas de protección oculten esos mecanismos de exclusión. Gracias Elaiza. Adelante, Araceli, misma pregunta. Bueno, yo considero que no tiene nada que ver el tema de que por dejar de votar vamos a mejorar la natalidad, porque esos hechos no tienen, o sea, no tienen nada que ver uno con el otro, no existe una relación causal que explique esos hechos. Entonces, considero que más bien deberían proponer temas de salud pública como servicios de cuidado, una estabilidad laboral, vivienda, atención médica, licencias parentales. Eso considero que ayudaría más porque, o sea, ellos dicen que eso va a fortalecer la familia, pero que acaso una familia se va a fortalecer porque le das más autoridad al esposo y le das menos autonomía a la mujer. O sea, no estarían hablando pues de una familia más unida, sino de relaciones jerárquicas. Por eso considero de que, o sea, un matrimonio no se va a debilitar porque tengas opiniones políticas diferentes, ya sea con tus hijos o con tu pareja. Más bien, en cambio, va a ocurrir el tema de la cooperación, el tema del afecto y de una responsabilidad compartida, porque o sea, la baja natalidad no va a estar relacionada solamente con el tema de que una familia esté bien o no. Sí tiene que estar bien económicamente, laboralmente, culturalmente, socialmente. Entonces, muchas personas actualmente están postergando el tema de su maternidad o de su paternidad porque no consideran que tienen tal vez el tiempo suficiente para cuidar al niño. Entonces, eso también, o sea, influye en el tema de que las mujeres no consideran que tienen el reconocimiento por estar con el trabajo doméstico y con el tema de que ahora están insertadas en el mercado laboral, obviamente, porque tienen que tener trabajos. Entonces, por eso es que considero que sería más razonable que las políticas públicas deberían generarse en torno a mejorar la economía,
para poder formar una familia, ¿no? O sea, la baja natalidad no se va a resolver quitándole la voz política a la mitad de la población. Si se desea tener más familias, pues deberían mejorar las condiciones materiales de la crianza, distribuir mejor las responsabilidades y, bueno, no tratar de instalar una autoridad política masculina dentro del hogar, porque así las mujeres que no están casadas, pues no van a pensar ni siquiera en intentar casarse, porque van a creer que eso les va a generar tener una subordinación. Gracias, Araceli. Excelente aporte. Luzmila, adelante. Las políticas de población siempre han sido un problema desde el inicio de la humanidad, porque siempre era para poder apoyar que haya más fecundidad, o cuando ha habido las esterilizaciones forzadas porque reduces la pobreza, entonces y ahora, y todo colocado en las mujeres. Y eso realmente es una carga demasiado grande. Entonces, ¿por qué responsabilizar solo a las mujeres? Y esa es una cosa que nosotros estamos discutiendo porque en realidad es algo que todavía no hemos salido porque toda política de población y de inmediato se coloca a las mujeres. ¿Acaso son ellas? La sociedad ha evolucionado mucho. Lo decía Araceli, ya, muchas ya no quieren. Antes podían tener niños, ¿no? Y a temprana edad, hoy no, retrasan. Y muchas de ellas ya cuando tengan una profesión, cuando tengan algo seguro. Incluso antes ellas no trabajaban, era pues los años 50, 60, y después ha cambiado la situación. Ahora ambos trabajan y muchas también son jefas de hogar, ¿no? Entonces, y a veces estas políticas o estas discursos narrativos que colocan el trade wife, esa me parece es algo ilógico, ¿no? Colocar todo en que quienes van a decidir y son ellas las jefas de hogar, son ellas las que pueden decir si yo puedo tener hijos, si no puedo tener, pero no responsabilizar a lo que está pasando hoy en día, que hay la baja de natalidad. Yo creo que no, es para ambos y muchas veces hay otras formas también de ver la reproducción humana, porque ya no es solamente, ¿no? Ahora es la adopción, ahora es in vitro, o sea, hay otras maneras y entonces ha evolucionado mucho, por eso es algo que es cargar mucho a las mujeres, pero es algo inaudito, yo digo, no debemos de permitir esto que se diga que va a bajar porque ellas no están en sus hogares y no es así. No sé, esto siempre va mi sospecha, ¿no? Porque la riqueza nunca es inocente y ahí colocan a todas las políticas y que tienen que ver también de género, de derechos y se restringe hacia las mujeres y a hacer esto una situación de cada que ves que hay un recorte y todo, entonces sin ya más. Y si yo quiero incentivar, ¿no? ¿Por qué no hago más leyes, ¿no? De salud reproductiva, de género, con enfoque, donde se vea, ¿no? Todo lo que tenga que ver con, diríamos, menos muertes maternas, hay muchas cosas más que se tiene que trabajar en salud reproductiva, si quisiera incidir por ahí, pero hay cosas que no se ve, solamente colocan y lo velan, lo maquillan con un discurso religioso. Eso es lo peor todavía. Y encima te generan culpa si tú no cumples ese mandato supuestamente religioso. Ese es el problema en el fondo, pero cargado de una política neoliberal, ¿no? Ok, gracias, Luzmila. Isabel, es tu momento. Si deseas realizar algún aporte, si no, pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien, gracias, Miguel. Algo chiquito nomás. Creo que la pregunta también apunta a cómo fortalecer, bueno, en este caso estamos hablando de la familia y del matrimonio, ¿no? Tanto la familia como el matrimonio son instituciones. Y cuando hablamos de fortalecer instituciones, muchos caen en un error de que, claro, para fortalecer una institución,
lo que tengo que hacer es dar autoridad, ¿no? Y hay una tergiversación de lo que significa autoridad, ¿no? Muchas veces se relaciona autoridad con una jerarquía y asimetrías de poder. Y sin embargo, esto no contribuye a una sostenibilidad en el tiempo de esta institución, porque la sostenibilidad en el tiempo se garantiza con distribución de poderes y con reglas de juego claras, ¿no? Y un segundo punto con respecto a la institución es que si bien la institución tiene ciertas reglas claras y una forma de funcionar, esa forma de funcionar no está escrita en piedra y que responde a los contextos. Por lo tanto, si estamos hablando de la concepción de familia hace 100 años, no es la misma concepción de familia que tenemos el día de hoy, porque los contextos cambian. Muchas de las ponentes ya lo han mencionado, ¿no? El rol de la mujer hace que la concepción de familia, en donde la mujer estaba en casa, ya no es posible, porque tras la Segunda Guerra Mundial la mujer se insertó en el campo laboral, ¿no? Entonces, esa doble o triple jornada de trabajo, pues, hace que la concepción de familia tradicional, pues, tenga ahí unas reglas, unas normas que no coinciden ya con el contexto. Entonces, me parece clave esos dos puntos cuando hablamos de fortalecer instituciones y de cómo entendemos un concepto como el caso de la familia y del matrimonio, ¿no? Gracias, Isabel. Agradezco por los comentarios del público. Recordemos que, bueno, estamos en un espacio de libertad y aún así siempre precisar el tema de los comentarios, siempre traten de ir más a las ideas antes que a las personas como tal. Y me parece un punto interesante el de Jesús cuando dice, ni siquiera conviene al mismo sector por la condensación de bolsones electorales. Es decir, una de las críticas que vienen de los mismos sectores tradicionales, o sea, de la derecha de Estados Unidos, es que, oye, al final me estás reduciendo el voto, que son 2, 1, pues entonces estratégicamente no conviene. Entonces, también me parece interesante esa postura, o sea, que incluso dentro de los radicales o de los extremistas en Estados Unidos, están estos otros extremistas que son vistos como extremistas por los mismos extremistas. Entonces, me parece interesante esa dinámica que se crean. Bueno, entonces vamos a la pregunta 3, que es, los movimientos trat-wise occidentales suelen fundamentar sus propuestas en convicciones religiosas y en una determinada concepción de la familia basadas en una particular lectura de las escrituras donde el hombre es la cabeza del hogar y la mujer ocupa un rol más bien de sumisión frente al esposo. ¿Hasta qué punto una convicción religiosa debería influir en el diseño de las políticas públicas dentro de un Estado democrático? Araceli, en esta ocasión comenzamos contigo. Bueno, la libertad religiosa es un derecho fundamental, pero debemos distinguir que, o sea, una religión en el debate público y de la interpretación religiosa que se está convirtiendo o que se quiere convertir en una obligación legal, ¿no? Para toda la sociedad. Considero que ahí es un límite, el límite democrático. Entonces, bueno, en una sociedad obviamente existen personas de diferentes religiones, como las católicas, los evangélicos, los musulmanes, los judíos, los agnósticos, los ateos y, bueno, pertenecientes a cualquier otra tradición, ¿no? Y ninguna de ellas, pues, debería ser obligada a reorganizar su vida familiar según la interpretación que le quiere dar cierto grupo, o sea, que lo quiere universalizar. Porque una política pública debería justificarse solamente si se basa en derechos, en evidencias, en necesidades sociales y en principios constitucionales. Entonces, considero que el problema real está apareciendo porque esa creencia se quiere transformar en una ley y, bueno, le quieren otorgar mayor autoridad al hombre. Entonces, el Estado dejaría de estar protegiendo pues simplemente a la práctica religiosa y estaría comenzando a subordinar a la mujer. Entonces, bueno, considero que el Estado debería, pues, sí escuchar a las organizaciones religiosas, pero debe mantener una distancia institucional, ¿no? Porque el deber del Estado es protegernos a todos, no solamente a la familia tradicional. Entonces, la fe puede orientar, sí, a la conciencia de las personas, pero las políticas públicas sí deben quedarse respetando a la igualdad, a la pluralidad y a los derechos fundamentales que tenemos. Ok, Araceli, gracias.
Gracias por tu aporte. Luzmila, adelante. Misma pregunta. ¿Hasta qué punto? Para mí, no debe, porque una cosa es todo aquello que como ciudadana tengo mis derechos, ¿no? Una conciencia, un conocimiento que lo he ganado a través del tiempo, derechos adquiridos que lo hemos ganado en el tiempo, pero una convicción religiosa no debe, más bien debe apoyar, sí, a que todas las personas tengan la capacidad de poder dirigirse a las demás personas con esta fe que dignifica, con esta fe que anima y que ayuda más bien a no ir en contra, más bien, sino más bien a cómo poder afirmar, porque la vida abundante que nos habla la fe no tiene que ir en contra los derechos del bienestar, ¿no? De un Estado benefactor que pueda hacerlo cumplir. Y eso no puede ir, pero es esto que me puedan restringir, ahí creo que yo estaría negándome a mí misma, ¿no? Entonces, las convicciones religiosas tienen que ir a afirmar las políticas públicas, diríamos, cómo hacer una teología pública de ciudadanía, de derechos, de democracia. Creo que por ahí iría, no iría por ese discurso fundamentalista de negación a tus libertades. Allí son dos posturas bien distintas de ver la fe. Creo que allí, entonces, necesito más bien una fe pública, una teología pública que afirme ciudadanía y no con esta otra postura, diríamos, que me restrinja en mi dignidad y en el bienestar, como es la propuesta, ¿no? De este shalom, de bienestar para todos, ¿no? Creo que es por ahí iría mi idea, ¿no? Gracias, Luzmila. Adelante, Isabel. Si deseas hacer alguna precisión, igualmente. Muy bien, gracias, Miguel. Bueno, yo me quedo un poco desde lo que comentaba justamente terminando Luzmila, ¿no? Quisiera también agregar una cosa que, bueno, desde muchas miradas de fe lo que dicen es, bueno, pero la libertad religiosa permite también un ejercicio de la fe. Y creo que hay una condición, como bien lo comentaba Luzmila, ¿no? Si bien la libertad religiosa permite el ejercicio de la fe, recordemos que la fe no es una propiedad únicamente de mí, ¿no? Sino que lo que se requiere como condición, además, para participar a nivel público, son dos cosas, ¿no? Primero, la orientación hacia el bien común, ¿no? Y lo segundo, que muchas veces tampoco se cumple a nivel, cuando hay muchas iniciativas de fe que se presentan a nivel público, es el debate y la argumentación, ¿no? Entonces, si estas dos condiciones están presentes, yo creo que sí sería posible que se presente, que se discuta públicamente una iniciativa que pueda tener una acepción cultural, ¿no? Porque, entendiendo la fe como cultura, ¿no? Pero es importante eso, ¿no? Si es que no existe eso, pues entonces no hay un ejercicio público para hacer incidencia en este caso como desde la fe, ¿no? Yo diría eso. Ok, gracias Isabel por tu aporte y pasamos con la última pregunta institucional y luego pasaríamos a los comentarios del público, que dicho sea de paso, en el formulario también las personas interesadas en este conversatorio dejaron algunas preguntas que también estoy seleccionando, filtrando para hacérselas llegar a usted. Cuarta pregunta y última de este bloque de preguntas institucionales. Uno de los aspectos que más llamó la atención de esta controversia fue que la propuesta no fue impulsada exclusivamente por varones, sino particularmente por mujeres que la consideran coherente con su forma de vida.
esto ha abierto un debate sobre las razones que explican este fenómeno. Ahí viene la pregunta. ¿Por qué consideras que algunas mujeres apoyan propuestas que, analizadas desde ciertas perspectivas, reduciría su propia participación política? ¿Y por qué hago este cápite de desde ciertas perspectivas? Porque está claro que para las tradwives esto no tiene ninguna afectación, no tiene ninguna particularidad negativa, lo ven como algo inclusive positivo. Pero claro, entonces luego está la visión que dice, oye, hay que tener ciertas consideraciones, y ahí es donde surge esta polémica como tal. Entonces, bueno, vamos a comenzar con Luzmila, adelante. Bueno, para mí, ¿sabes qué? Cuando me mencionaste de esta reunión que teníamos, me puse a investigar y todos los discursos, las influencers, sus edades, ¿no? Su trasfondo y todo. Y entonces yo pensaba, bueno, es un movimiento nuevo, ¿no? Y cuando hay otras preocupaciones, sin embargo, bueno, vale la pena de poderlas discutir porque realmente el problema de fondo es que para mí siempre, cuántas veces de fondo hay, no solamente es el poder, sino también es la propuesta política económica que está ahí. Entonces, si va por allí, diríamos, qué es lo que buscan, qué es lo que promueven y quiénes están detrás apoyando esas, ¿no? Creo que ahí yo diría, miren, yo tengo que dejarlo, porque así como hay estos movimientos, hay otros movimientos también de juzgar y de debatir todo este discurso de antiderechos, porque esta es una narrativa de antiderechos, de conquistas que han tenido que trabajar muchas las mujeres, ¿no? Mujeres, hombres y las diversidades lo están trabajando. Y eso me parece que es como una discusión, un choque de discursos. Pero creo que y con eso se está distorsionando y negando todos los derechos adquiridos. Solamente en el Perú, no sé cuántos derechos se han no solamente retrocedido, se han limitado, se han sancionado, ¿no? Entonces, y eso es un movimiento que está no solo en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, en todos está. Y esto les cae bien, este movimiento. Esto es del grupo de las tradwives, definitivamente. Entonces, esto creo que hay que seguir trabajándolo y no hay que ser inocentes, hay que saber de qué es lo que están promoviendo, ¿no? Me parece que hay que rechazar y hay que trabajar con la gente joven, ¿no? Hacer docencia y a empezar a decir, mira, es tu realidad, ¿qué es lo que tú estás viendo? Cuando ni siquiera las personas, hay muchos ninis también, ¿no? Entonces no tiene ni espacios donde trabajar de realizarse como persona. Creo que hay muchas cosas que discutir, pero que sí hay que seguir discutiendo como todos los espacios, ¿no? Educativos, de formación. Gracias, Luzmila, excelente aporte. Ahora pasamos con Elisa. Adelante, misma pregunta, Ela. Bueno, bien, muchas gracias. Creo que también es importante, igual que la compañera Luzmila, el apoyo que algunas mujeres manifiestan en este caso hacia la propuesta regresiva, que es el llamado voto por hogar. No debe entenderse, y quiero que eso lo tengan bien en claro, como un ejercicio real de la libertad. Es un complejo, más bien, que expone un fenómeno de alienación, cercano a tanto teóricos críticos que han denominado esto como ignorancia planificada, un mundo globalizado, líquido, profundamente incierto. La complejidad, en este caso de la vida moderna, ha generado esta angustia que se ha vuelto paralizante. Y ante este escenario, la oferta de un dogma tal vez rígido resulta incluso hasta seductora para muchas personas y promete tal vez una falsa seguridad, que a cambio es la renuncia de nuestra propia autonomía. Y como bien muchas veces lo ha mencionado Martin Heidegger, que es el ser humano
es un Daisen. ¿Qué es un Daisen? Es un ser arraigado al mundo y que se define por un cuidado, una capacidad de proyectarse hacia el futuro. La angustia también de inventarse tal vez a sí mismas es inherente a nuestra condición de ser humanos. Es el peso que hay de la libertad. Sin embargo, al abrazar estos discursos de Tradwife, muchas mujeres huyen de esta responsabilidad. Nuevamente cito a Simone de Beauvoir porque es una autora que me gusta bastante. El segundo sexo, cuando la mujer renuncia a su proyecto vital para convertirse en un objeto estático dentro de un hogar que parece ya un escenario de una película. Si lo vemos de esta forma, acepta ser una forma definida por y para convertirse en este caso en un objeto, y renunciar a ser y para habitar una identidad prefabricada, donde los roles ya están dispuestos, ya están dictados por un sistema que las prefiere como unas mujeres de molde, no como sujetos que son pensantes. Entonces, esta alienación es doblemente peligrosa, no solo para las que anulan la capacidad de transformar esa realidad, sino que también para lo que advertía nuevamente Margaret Atwood, y es una cruda realidad que probablemente ya estamos incluso hasta cerca de poder verla, porque al final de cuentas no pasó mucho hasta que se volvió un proceso en el cual las mujeres eran sometidas. Entonces, esta libertad supuestamente astuta porque exige riesgo para la sumisión, bajo el disfraz de una tradición romantizada, se vuelve cada vez una cárcel más profunda para nosotras. Entonces, la historia de todo esto es que debemos escribir a estas mujeres como no como moldes, sino también como propias autoras. Debemos defender estos derechos, no debemos permitir que el miedo se convierta en pinzas decorativas de una ideología que desprecia nuestra inteligencia, y la verdadera libertad no es la ausencia de los retos, es el derecho inalienable al ser arquitectas de nuestra propia historia. No entreguemos esa llave de nuestra voz. Gracias, Elaiza. Excelente respuesta. Cuando estabas en la parte de la angustia, pensé que ahí se iba a Somar Kierkegaard. No me esperéis escuchando citar a Heidegger. Más bien, me agrada que poco a poco te vayas yendo por ese mundo de la filosofía. Es bonito, porque con la filosofía uno termina de entender por qué ciertas personas piensan como piensan. Adelante, Araceli, contigo terminamos el panel institucional. Misma pregunta. Bueno, lo que pasa es que algunas mujeres realmente están comenzando a idealizar este tema del modelo Tradwife. O sea, ellas asumen que eso va a ser una vida buena, por eso es que lo apoyan. Sin embargo, pues realmente esta idealización no es al final una decisión libre, ellas están coaccionadas, ¿no? Ya que se va a producir dentro de la idea de que la dependencia económica, de la presión religiosa que ellas con las que pueden haber sido criadas, por el temor al rechazo que su familia le puede dar, o por una educación que tuvo que le enseñó a que se debe de obedecer a su esposo, o de ser una buena esposa, de lo que se supone que una esposa tiene que ser. Por eso no basta decir, creo, que una mujer ha elegido o cree que eso está bien para que se asuma como que esa postura está bien. Tenemos que preguntarnos si esa mujer realmente considera que si rechaza esa idea, la van a considerar como una persona que está decidiendo bien, si esa persona tiene ingresos propios, si esa persona tiene la posibilidad de cambiar su opinión sin perder ninguna condición económica, sin perder el reconocimiento social que tiene, sin perder los vínculos que tiene, porque la dominación no siempre se va a percibir como una imposición directa, sino que muchas veces se incorpora hasta que parece natural. Entonces, también quería mencionar que las personas que están promoviendo esto, pues realmente son empresarias, son creadoras de contenido, son administradoras de sus marcas, ellas tienen ingresos, tienen visibilidad pública, y por eso tienen la capacidad de influir políticamente hacia nosotros que somos, los que consumimos las redes sociales. Entonces, quienes venden ese modelo no van a tener las consecuencias que lo están teniendo las personas que tal vez quieran comenzar a seguirlo. Una mujer que tiene un patrimonio, que tiene contratos, que tiene plataformas digitales, se va a poder defender, tiene dependencia femenina, mientras que
o sea, ella es autónoma, mientras que tal vez las personas que quieran comenzar a seguirlo, que no tienen la misma capacidad y no tienen la misma adquisición de dinero, no van a poder conseguirlo. Entonces, considero que el problema es que esta idealización se está comenzando a normalizar como si fuera una elección que ellas tienen de manera neutral y aún así lo están proponiendo políticamente como una idea de que quiere representar a todas las mujeres. Entonces, bueno, como mencionó, otras pueden obtener diferentes beneficios económicos porque las promueven, tal vez, pero no creo que porque las mujeres estén defendiendo esta política va a ser igualitaria o que va a eliminar el tema de la presión de la dependencia. Considero que netamente puede ser coacción. Ok, gracias, Araceli. En tu turno, bueno, saber si deseas precisar algo, es tu momento. Si no, pasamos a la parte del público, porque nos han dejado ciertas preguntas interesantes en el chat, también en el formulario de inscripción. Sí, gracias, Miguel. Bueno, ha sido bien interesante escuchar un poco las razones por las cuales se puede explicar em, esta reacción, ¿no? Yo quisiera entrar al tema que dejaba Araceli con respecto a los discursos, hablando de la cuestión de las tradwives, ¿no? Y todo este fenómeno en redes sociales. Creo que se ha mencionado, pero quisiera enfatizar, hay dos cosas que a mí me parecen que hacen que el discurso tradwife sea atractivo, o atractivo para las mujeres, ¿no? Creo que por un lado hay una estética que hace que el discurso sea cercana, y muchas veces creo que también se relaciona con afirmar la feminidad, ¿no? Porque el discurso tradwife también ha estado muy vinculado con esto de energía femenina, energía masculina, ¿no? Lo cual hace que muchas mujeres relacionen que el espacio de las mujeres es el espacio de lo privado, cuestionando un poco esta idea de la dimensión privada y la dimensión pública también en la vida de una mujer, ¿no? Entonces, esto por un lado, esta cercanía y esta atracción y afirmación de feminidad resulta atractiva, ¿no? Y lo segundo, que también Araceli reconocía, es que la defensa de este discurso de mujeres que tienen ya ganado una presencia pública, ¿no? Son empresarias, también creo que responde a una búsqueda de mantener ciertos privilegios dentro de un sistema que ellas quieren, digamos, crear o se quiere crear para mantener, para evitar ser ellas quienes que tener cierto nivel de control, ¿no? Mantener ese estatus que han ganado, ¿no? Recordaba un poco, la ficción puede ayudar mucho a entender la realidad. El rol en el cuento de la criada, al formar este sistema, no solamente es defendida por el creador o los creadores de este nuevo gobierno, ¿no? Sino que muchas esposas también lo apoyan, buscando esperar que en algún momento ellas puedan ser parte de este gobierno, ¿no? Entonces creo que ese también es un segundo punto, ¿no? Esta búsqueda de mantener este estatus para no perderlo. Ok, gracias Isabel por tu comentario técnico. Y con eso cerramos la parte institucional y pasamos a las preguntas del público, ya sea las que están acá en el chat. Gracias Artemis, gracias Jesús, gracias Miluska y demás participantes. Y también las preguntas que nos han dejado en el formulario, ya que para mí también me interesa saber qué pasaría por una persona que defienda este movimiento Tradwife, ¿no? Yo sé que hay cristianos, diferentes cristianismos, formas de interpretarlo. Y hay una pregunta en el formulario de Google que va por ahí, porque tengo amigas conservadoras que, dicho sea de paso, las invité, pero se paltearon tanto por la temática que no quisieron participar, así que eso me da esperanza de que, inclusive ellas dicen, creo que acá se han ido de la mano un poco bastante. Entonces, acá está el comentario que dice, por acá está, ya. Para las tres en general, ¿por qué asociar el voto por hogar solo a una postura religiosa cristiana? Porque pueden existir otras posturas políticas no religiosas que también puedan optar por el voto por hogar. ¿Qué podrían responder ante eso, Elisa, Araceli, Luzmila? Comenzamos con Araceli. A ver, ¿me puedes repetir, por favor? No entendí muy bien la pregunta.
Ok, la pregunta es, ¿por qué asociar el voto por hogar solo con una postura religiosa cristiana? ¿Podrían existir otras posturas políticas no religiosas que también puedan optar por el voto por hogar? 2 minutos para tu respuesta. Bueno, considero que eh, podrían sí hacerlo no solo de una postura religiosa, sino también por este tema de la familia, con el tema del natalismo, con el tema de las nacionalistas, ¿no? Pero es de cierta manera un buen motivo por el que se agarran, porque ellos transgiversan la idea de lo que dice la Biblia, porque, bueno, yo soy católica y no considero que la Biblia realmente hable acerca de que debe haber una subordinación de la mujer. Sin embargo, considero que muchas veces transgiversan esta información, así como lo veíamos en el libro del cuento de la criada, para generar nuevos roles de género hacia cada persona que van a terminar eh, diciendo. Mm, ok, entonces bueno, creo que sí se terminó de entender la idea de Araceli, aunque se cortó un poco, pero gracias, o sea, porque sí terminaste justamente en ese momento el corte, creo que te está doxeando en los conservas, entonces, Elaiza, misma pregunta, se ríe Jesús. Adelante, Elaiza, misma pregunta. ¿Por qué asociar el voto por hogar solo a una postura religiosa cristiana? Y no pensar que pueden ser otras posturas que también proponen este tipo de cambio del voto. Creo que es una pregunta bastante atinada con respecto al tema, porque la relación incluso es directa, porque al menos en el contexto que existe en el occidente y en los movimientos de tradwife más influyentes, como los que estamos viendo hoy en día por redes sociales, el argumento del voto por hogar no surge desde un debate, en este caso filosófico, político, laico, no, para nada, sino una interpretación más bien específica de los roles de género basados que hay en jerarquías teleológicas y no se trata, en este caso, de atacar a la religión, para nada. En particular, creo que si no es analizar cómo ciertos sectores están utilizando la autoridad religiosa para poder validar esas leyes civiles de repente y promoverlas, ¿no? Tanto a nivel mundial. Cuando el discurso que sostiene el hombre es la cabeza del hogar, por mandato divino, la implicancia política es inmediata, el deber del hombre debe ser la única voz pública. Estos son, creo que, discursos un poquito que les suena, ¿no? Estas posturas más bien no son filosóficas, son más bien religiosas. Entonces no han planteado una propuesta porque en su mayoría han evolucionado hacia una visión donde la autonomía individual es ya un valor intrínseco. Entonces, si mañana otra postura religiosa o política propusiera, por ejemplo, la anulación del voto femenino, mi postura seguiría siendo la misma. El derecho es secular. Entonces, mi crítica no es tal vez contra la fe, sino más bien contra la instrumentalización que existe de la fe para convertirla al Estado en un ente teocrático. Si el voto por hogar, eso se defiende desde el cristianismo, es por el cristianismo, en sus lecturas más arcaicas ha sido un marco histórico, entonces desde el cual debemos estar intentando durante siglos justificar la subordinación femenina, y creo que estamos viendo más bien un debate más problema político con opciones, nos quieren llevar al siglo XIX y eso es lo que tal vez no queremos, ¿no? Desde una formación jurídica, desde una formación social, y no podemos permitirlo. Ok, gracias, Elaiza. Cerramos contigo esta primera pregunta del público. Adelante, Luz Mila. Tu audio no está encendido, Luz. Somos un Estado laico, ¿verdad? Entonces, no tiene que haber una postura religiosa que pueda dictaminar
¿no? Y pueda decir esto sí o esto no, ¿no? O sea, que nosotros tengamos que obedecer. O esta postura, si, como dices, ¿por qué solamente las cristianas? Bueno, podríamos decir esta postura también es para las religiones monoteístas, que son patriarcales. Quizás también aquellas que no son patriarcales también pueda actuar esta comprensión, ¿no? De hablar sobre este romanticismo, diríamos, de adherencia a esta postura, ¿no? Creo que esta romantización es algo que está en las religiones patriarcales, sobre todo, ¿no? No lo vería yo en aquellas religiones donde sus espiritualidades van más allá y que no tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en Brasil, por ejemplo, ¿no? Si bien hay una postura también neopentecostal cristiana, pero hay otras religiones, candomblé y todas ellas, que van más allá de una postura así religiosa y que más bien tienes toda una libertad para poder trabajar espiritualidades y en relación con el trabajo de las políticas públicas, ¿no? Entonces, creo que es bien diverso nuestra población por la globalización también, pero puede ser para estas religiones monoteístas que están, diríamos, supeditadas al libro, ¿no? Sea el Corán, sea la Biblia, ¿no? Y sea también en las escrituras del Antiguo Testamento, en el judaísmo, que son las religiones monoteístas. Pues hay estas, ¿no? Y cuántas veces también ha habido el trabajo enorme de hacer una relectura de esos pasajes que niegan derechos y más bien que ayuda a las personas a ejercer su ciudadanía. Y muchas veces hemos tenido que hacer este trabajo de hermenéutica desde el enfoque feminista y de género para empezar a trabajar esto de las libertades, ¿no? Yo creo que hay mucho que trabajar y eso es toda una tarea que no podemos dejarla de lado, que sería muy importante desconstruir estas narrativas románticas y empezar a afirmar los derechos. Creo que esa es una tarea que son tareas que nos quedan pendientes ante este movimiento, pero sí está muy difundido yo diría, en las clases más altas o en sectores religiosos fundamentalistas. No así yo lo vería en sectores más progresistas. Creo que ese discurso no es, ¿no? Es más bien porque son sectores de antiderechos, ¿no? Gracias, Luzmila. Voy a leer algunos comentarios del público. Artemis, es un error fundamental analizar estos retrocesos de forma aislada, la romantización de la sumisión femenina y los ataques a las mujeres trans y la hostilidad hacia la comunidad homosexual y racializada no son debates culturales separados, son el resultado de un andamiaje de leyes y actos políticos. Se trata de una estrategia sistemática donde cada recorte de derechos sirve como precedente legal y social. Jesús por ahí nos comenta: no hay fundamentos tradwife, es cierto, no hay ideólogos tradwife. Bueno, realmente la mayoría de mujeres se parten por ese simple término. Entonces, vamos a leer una pregunta de Jesús, que es, por acá está. Ya, la pregunta de Jesús es: ¿no consideran que el verdadero problema es la inflación legislativa y el crecimiento desmedido de un Estado que pretende regular la vida privada, la familia y los negocios? Luzmila, comenzamos contigo. Bueno, realmente lo que han hecho más bien es recortar derechos, ¿no? Por ejemplo, esta de la ley inclusiva, de la restricción del aborto terapéutico, diríamos del ESI, por lo menos en el Perú, lo que ha pasado, ¿no? Entonces, más bien, lo que estamos diciendo es que de nuevo se vuelva a hacer incidencia para reclamar esos derechos que se han conseguido en estos últimos años. Entonces creo que ese es algo que tendríamos que decir.
en lo que tiene que hacer el Estado, ¿no? Resolver estas necesidades estratégicas de género, que justamente tienen que ver con salud reproductiva, pero esto es algo que se tiene que trabajar. No es que le estamos colocando más, es su derecho, digamos, es su responsabilidad, ¿no? De legislar pero lo que ha habido más bien en nuestro proceso peruano es todo lo contrario, más bien, ¿no? Es negar, ¿no? Es recortar derechos. Creo que sí hay algo mucho trabajar en ello, ¿no? Gracias, Luzmila. Adelante, Laisa, misma pregunta. ¿No consideras que el verdadero problema es la inflación legislativa y el crecimiento desmedido de un Estado que pretende regular la vida privada de la familia y los negocios? Ya bueno, muchas gracias. Creo que la verdadera libertad no se logra creando normas que nos encasillen a nosotras, sino que eliminen estos perjuicios que desde la ley incluso intentan dictar como debemos vivir. El Estado debe ser un árbitro que es imparcial. Entonces, y así vemos incluso la justicia, de forma con los ojos vendados, no el arquitecto de nuestra moral privada, sino que queremos un Estado que no nos haga sentir a nosotras minimizadas. Comencemos incluso a defender ese espacio más sagrado que existe, que es la autonomía absoluta de la mujer para decidir sobre su propio destino sin que ninguna norma religiosa, civil, pretenda decidir por ella. Es por ello que, bueno, desde esa pregunta también, esa observación también me parece bastante aguda, necesaria. La inflación legislativa es efectivamente una patología que están presentando la mayoría de estados modernos, pero creamos esas normas en exceso para enmascarar una incapacidad de garantizar el ejercicio real de las libertades, porque si bien es cierto, no confundamos la eficiencia del Estado con la anulación del individuo. El problema no es que el Estado regule, sino que el problema es que lo regula efectivamente. Cuando un Estado crece desmedidamente para intentar tal vez colonizar la vida privada, las familias, los negocios, deja de ser un facilitador de la libertad para convertirse en un tutor. Entonces, como decía Friedrich Hayek, el camino de certidumbre, el intervencionismo constante, es el preludio de una planificación que termina sacrificando esa responsabilidad individual. Pero ojo, y es que cuando los grupos de interés, como los movimientos de Tradwife, piden que el Estado codifique un modelo de voto tal vez de hogar, están pidiendo, paradójicamente, más intervencionismo y no menos. Entonces, están pidiendo que el Estado legitime una jerarquía de la familia mediante una ley. Creo que más que claro estamos nosotras en una postura en que necesitamos un Estado fuerte en sus funciones esenciales, garantizar el orden, la justicia, la igualdad, un concepto que me llamó la atención que dijo Isabel, y la igualdad de oportunidades, y reducido en su capacidad de entrometerse incluso en la vida o la conciencia del proyecto de vida de cada ciudadano. Entonces, no necesitamos más leyes que limiten, sino necesitamos leyes que garanticen que, sin importar quién seas, puedas desarrollar tu plan de vida sin interferencias. Combatir la inflación legislativa no significa devolver, en este caso, a la mujer el siglo pasado, sino asegurar que las instituciones respeten la autonomía de la voluntad por encima de cualquier agenda política, por más justicia y más igualdades. Gracias, Ela. Entonces, misma pregunta para Araceli, y con eso estaremos terminando. No, bueno, hay una pregunta última, y ahí sí le voy a pedir que sean un poco sucintas, un minuto, pero terminamos con esta pregunta. Araceli, sí la tienes, ¿verdad? Te la pasé por interno. Sí, ya, muchas gracias. Adelante. Bueno, como mis compañeros mencionaban, yo también considero que, bueno, si la inflación legislativa y el crecimiento excesivo del Estado, pues sí se van a convertir en problemas reales cuando se creen estas normas innecesarias o se invade injustificadamente la vida privada, pero en este caso sería más un tema de distinguir entre si se está regulando cómo vive una familia y el tema de garantizar que cada persona, pues en este caso la mujer, siga conservando sus derechos políticos, ¿no? Porque
como mencionó la compañera Elaiza, el voto por hogar no va a reducir la intervención estatal, sino que va a tener que comenzar a definir qué es un hogar, quién va a representarlo en el caso de las familias monoparentales, o que tengan convivientes y no matrimonios, y con el tema de desacuerdos que puedan ocurrir, ¿no? Separaciones, que es lo natural que va a ocurrir en la vida. Entonces van a tener que determinar qué más reglas tiene un tema burocrático. Por eso, bueno, no considero que el problema sea que si hay más estados, sino de que el Estado no debe controlar la vida familiar y tampoco debe permitir que una estructura que se quiere vender pues elimine la ciudadanía individual y el voto. Ok, gracias Araceli. Ahora vamos a pasar con una pregunta de Artemis, porque la vi bastante participativa y es, si Simón de Beauvoir nos enseñó que el rol de la mujer es una imposición social a derribar, ¿podemos considerar a las tradwives como la cara amable de una agenda autoritaria que usó a las mujeres trans como laboratorio para recortar derechos, continuó con las minorías sexuales y raciales, y ahora busca arrebatarle las libertades a todas las mujeres por igual? O sea, ¿es esto parte de un ataque sistémico o son un grupo de mujeres que están bajando pepa y no saben más qué hacer? Elaiza, comenzamos contigo, ahora que sea más sucinto porque para dar culmine a este conversatorio. Adelante. Bueno, yo creo que la respuesta es clara, creo que sí, y perfectamente podría decirse incluso que el movimiento Tradwife actúa como una cara amable, ¿no? Como lo mencionó tal vez Isabel en su momento. En redes sociales se ve mucho en TikTok que se asocia con una feminidad, una energía femenina, entonces estéticamente para las mujeres, para nosotras se ve un poquito atractivo, sin embargo, hay una agenda autoritaria más amplia detrás de esto, y es que este fenómeno opera bajo una lógica incluso de ensayo y error. Hay restricción incluso de derechos que vemos claramente. El primero es el laboratorio de la vulnerabilidad, y es que los movimientos autoritarios suelen iniciar incluso con una embestida contra colectivos que perciben como más aislados, en este caso es el menor capital político, como las personas trans, las diversas minorías, etc. Al probar que este es un escenario posible que se puede erosionar la dignidad y las personas desde otros grupos bajo discursos de protección de moral, en este caso la defensa de la tradición, normalizan la intervención estatal en la entidad y el cuerpo ajeno. El segundo que podemos encontrar es bastante claro también, es la expansión del retroceso. Una vez normalizada la idea de ciertos derechos que son opcionales o cuestionables, dependiendo de la entidad, la agenda se desplaza hacia el grueso, en este caso que es la población en general, y las tradwives son el vínculo perfecto que existe en este último paso. No buscan recordar los derechos mediante la fuerza bruta, sino hay un trabajo incluso más minucioso que es mediante la autocensura y la romantización que existe de la propia subordinación, que en este caso lo vemos incluso en el cuento de la criada, como Serena, incluso ella es la participante, la exponente de la idea. Sin embargo, ella misma, cuando ya está dentro del sistema, se ve limitada por su esposo. 30 segundos. Y bueno, finalmente creo que el último es el trama del discurso, ¿no? Y que hay privilegios que deben ser merecidos y otros que son mediante la conformidad. Y por último, bueno, creo que puedo decir que hay luchas en este caso por las libertades civiles y estamos todas en esto y no hay ninguna que deba sentirse excluida. No debemos dejar que nuestros derechos sean erosionados por cualquier minoría, y este preludio es la partida para que defendamos el derecho de todas. Gracias, Elaiza. Excelente participación. Araceli, misma pregunta. Adelante. Sí, claro. Bueno, como menciona la compañera Elaiza, pues venden a las tradwives con una cara amable. Ellas mencionan, o sea, muestran imágenes del hogar, muestran la maternidad de una forma demasiado romantizada, muestran la estabilidad que les está vendiendo esta vida, la protección que supuestamente van a recibir. O sea, no hablan de las previsiones que van a tener, sino de que ellas están eligiéndolo porque es lo mejor para su vida, de qué es lo que la naturaleza manda, de qué son los valores familiares que deberíamos de seguir. Pero cuando ese modelo ya no es simplemente una elección, en caso sea una elección, porque como mencioné, no se sabe realmente o no se podría saber quién está siendo coaccionada para elegir ese modelo de vida que está llevando.
Entonces, bueno, como mencioné, el tema de la dependencia económica, el de la reducción de derechos, esas personas comienzan a idealizarlo porque ven solo lo positivo que supuestamente les va a traer eh, esa nueva ley. Entonces, yo considero que es más un tema de que están tratando de normalizar de manera gradual, porque se va a comenzar diciendo que, bueno, algunas personas tienen más derechos o ciertas libertades que tienen las mujeres están amenazando el orden social que debería tener, bueno, pues la sociedad. Y una vez aceptada pues esa idea y que todos la comenzamos a normalizar, va a ser más fácil comenzar a extenderla para recortarnos más derechos. Entonces creo que el verdadero riesgo es que la tradición se va a volver una opción y va a terminar dejándonos sin autonomía. Gracias, Araceli. Adelante, Luzmila, contigo cerramos este bloque. Bien, una de las cosas que a mí me llamó la atención, vender la cara bonita, ¿no? Vender el hogar, los platos, los postres, o sea, todo esto hoy de supuestamente bienestar en el hogar, la familia unida, ¿no? Esto es realmente una situación irreal, lo que no sucede en nuestros hogares, definitivamente, donde las condiciones económicas, la inseguridad, los miedos y todo, está al orden del día. Las personas no tienen, en realidad, son precarizados en cuanto a los derechos laborales. Entonces, o sea, llamar esto es algo, para mí, es más para clase alta, diríamos, ¿no? Y eso me parece, ¿quiénes están allí? ¿Para quiénes va ello, no? Entonces creo que sí, el discurso, pero es muy llamativo, ¿no? Sobre todo para gente joven. Yo no lo veo así con movimientos, redes, colectivos que están en las calles buscando a sus desaparecidos, ¿no? Reclamando sus derechos. Y yo no vería por ese lado, que usualmente me muevo por allí. Entonces, yo creo que hay cosas que está viniendo de la derecha, la ultraderecha, y que nos van a ver a nosotras, como se dice, aquellos que afirmamos y reclamamos nuestros derechos, como las personas terroristas y todo, ¿no? Y entonces, y bueno, lo que ha sucedido en nuestro país, ¿no? Entonces, todo esto realmente es una preocupación. Realmente, ¿a dónde vamos a ir? Y mucho más ahora con teniendo los recortes de todos los derechos que nos han, con el legislativo que ha tenido y las leyes de criminalización. Entonces, creo que sí es muy preocupante vender la cara bonita, pero por detrás realmente es pisotear la dignidad, pisotear los derechos y negar la autonomía, negar las individualidades. Y son muchos colectivos que están luchando por derechos. Y creo que no podemos bajar la guardia. Me imagino cómo fortalecemos estas redes, ¿no? Para hacer una trama de defensa de derechos y de ciudadanía. Creo que esa es una trama, hacer una red de trama y poder seguir trabajando en contra de estos discursos alienantes, ¿no? De derecha. Ok, gracias, Luzmila, y con eso terminamos la parte de desarrollo de este conversatorio. Pasamos a la parte de conclusión y aquí es cuando nuestra comentarista técnica Isabel nos podrá dar sus reflexiones a lo largo de estas preguntas. Qué bien han respondido nuestras panelistas al público. Adelante, Isabel. Bien, gracias, Miguel. Bueno, no, solamente pues agradecer el espacio. Creo que ha sido un espacio de compartir y que me parece fundamental que, porque a través de este espacio hemos podido reconocer cómo los discursos en general, podríamos hablar en este caso, claro, nos hemos centrado un poco en este discurso de las track wives, su impacto a nivel político, ¿no? Pero cómo los discursos se han convertido en estrategias
para erosionar democráticamente nuestro sistema, ¿no? Y no solamente el sistema democrático, sino todos los valores que implican, ¿no? Como la erosión la búsqueda de erosión de libertades civiles y libertades políticas. Y yo creo que es clave poder desmantelar estos discursos para poder reconocerlos, cuál es su impacto, cuál es su propósito, en medio de un contexto en el cual precisamente los sistemas democráticos, los derechos humanos están siendo cuestionados, ¿no? Y estar atentos a cómo surgen estas estrategias y defender esta ciudadanía universal juntándonos en colectivo. A mí me parece clave eso. No por algo existe el dicho de la unión hace la fuerza, ¿no? Creo que es importante reconocer esta doble dimensión y que uno no anula a otro, ¿no? Que nuestra individualidad o que lo colectivo no anula nuestra individualidad. Creo que es clave pensar con táctica y estrategia para poder estar atentos a estos discursos. Eso por mi parte. Gracias. Gracias, Isabel. Comento lo último de Jesús. Bueno, acá seleccioné un comentario de él. Decía, el voto por hogar es un ejemplo de mala ley. No necesitamos más leyes, sino menos leyes malas y un sistema más parsimonioso. Gracias, Jesús, por tus comentarios. Bueno, esa fue la resolución de Isabel. Ahora vamos a pasar con las conclusiones de nuestras panelistas, cómo iniciamos, en el orden en el que iniciamos este conversatorio. Adelante, Luzmila, para que des tus conclusiones, tu cierre, por 1 minuto y medio. Tu audio, Luzmila. Ok. Ha sido muy importante, bueno, de participar en este espacio con este colectivo. Ay, ¿cómo es? Bueno, ya el nombre, Jóvenes Unidos, ¿no? Bueno, Jóvenes por la Paz. Unidos por la Paz. Y qué bueno para trabajar temas tan candentes y que por lo que está sucediendo en Estados Unidos, también en algún momento puede llegar aquí. Y hay sectores, sí, religiosos que están muy ávidos también a colocar también esas agendas, ¿no? Pero hay también un sector, colectivos como los que tenemos aquí en este espacio, con una claridad, con una agudeza de empezar a decir, pues esto no es así, ¿no? Es más bien como afirmamos nuestra autonomía, nuestras libertades, ¿no? Para como ser ciudadanos y poder seguir en el ejercicio de la construcción de agendas públicas de defensa de derechos. Creo que eso es algo que no la podemos renunciar, ya lo hemos ganado por muchos siglos, ¿no? Sí, ya, bueno, ya el feminismo tiene más de un siglo, pero la lucha por el sufragio ha sido mucho más antes, pero y a través de toda la historia en el país también mismo ha habido todo un trabajo, no solamente con mujeres, es un trabajo de ver, un trabajo colectivo también, ¿no? Porque no es solamente, porque el patriarcado no solamente está en los varones, también está en las mujeres. Entonces, ¿cómo nos sacamos de estas, ¿no? Estas comprensiones, ¿no? Y eso es que nos afecta a ambos, pero cada vez estamos más conscientes que hay que trabajar derechos, y es lo que hemos visto en este espacio, para no romantizarnos, ¿no? No es las relaciones humanas, y trabajar de la otredad. La otredad no significa coaccionarlo, tampoco asimilarlo, porque eso es lo que quiere esta corriente, ¿no? No, más bien respetar en su autonomía y en base a eso dialogar y trabajar en equipo, ¿no? Pero sí es importante la otredad, reconocer que todos tenemos derechos y somos individuales. Y cuando hacemos un trabajo colectivo de defensa por la dignidad humana, va a ser muy importante que podamos hacer alianzas. Y lo otro, que la religión no debe ser para someter. La religión, la fe, la espiritualidad
es para afirmar la dignidad y ofrecerte justicia, paz, solidaridad, esperanza a una sociedad donde hay mucho más dolor, mucho más miseria. Creo que eso es, la fe debe llevarnos por ahí, no para sumisión y con estas actitudes, diríamos, que nos dicen jerárquicas, de que es alguien que tiene el pensamiento, las capacidades de decisión, como quieren hacernos creer algunas grupos religiosos. Creo que nos empecemos también a releer los cánones que cada una tiene, que en este caso el cristianismo en la Biblia, y en hacer hermenéutica, una hermenéutica que nos lleve para liberación y el protagonismo de los sujetos, ¿no? Hombres, mujeres, las diversidades, para afirmar su dignidad. Gracias. Gracias, Luzmila. Bonito cierre. Adelante, Araceli, igualmente. Claro, bueno, el voto por hogar no es una propuesta compatible con la supuesta democracia que nosotros tenemos actualmente. El sufragio le tiene que pertenecer a cada persona y no puede convertirse en una facultad que solo va a tener el jefe de hogar. Entonces, el matrimonio, todos sabemos que en un matrimonio no todos vamos a tener ideas iguales. Eso no va a obligar a que una familia, que obviamente puede tener hijos, van a pensar todos con una sola opinión política. Tampoco considero, como había mencionado, que la baja natalidad se va a mejorar por el tema o va a fortalecer familias con el tema de que la mujer deje de tener participación en el mercado laboral. Lo que considero que va a mejorar ese tema es que se creen empleos más estables, que se comienza a distribuir de una manera equitativa los cuidados que se tiene que tener en casa, que se tiene que tener con los hijos, con la pareja. Entonces, bueno, considero que la convicción religiosa que se pueda tener, primero que nada, se tiene que evaluar y no transgiversar, porque si bien puedes orientar tu vida privada hacia eso, no puedes imponerlo como una política pública sobre una sociedad que es demasiado diversa actualmente. Entonces, bueno, que algunas mujeres estén idealizando ese tema porque de alguna u otra manera pueden conseguir una vida más fácil, si se quieren decirlo así. Con eso no significa que no estén siendo coaccionadas, no significa que su socialización, que su dependencia económica o que su idea religiosa o intereses, como por ejemplo las empresarias que están promoviendo esto, pues ellas tienen un trasfondo, ¿no? Ellas no son pues amas de casa como lo que quieren que nosotros nos convirtamos. Entonces, bueno, no considero que esta idea sería una política práctica, o sea, sí o sí va a terminar vulnerando nuestra individualidad. Gracias, Araceli. Adelante, Elisa, terminamos contigo, con tu reflexión. Bueno, muchas gracias también a todos los participantes también que hemos participado de este conversatorio. Para poder cerrar, quiero recordarles también que la libertad no es un estado pasivo, sino también como un acto de valentía y ejercicio constante de cuestionamiento. El movimiento que hoy promueve la subyugación, en este caso bajo la etiqueta del tradwife, no es un retorno a una época dorada. Es un retroceso alarmante a la Edad Media de los derechos civiles. Como diría Simone de Beauvoir, el peligro radica en la mujer que sea vista como el otro, un ser cuya existencia está definida por la mirada y la necesidad ajena. Nosotras no somos accesorios de un hogar, somos sujetos soberanos de nuestra propia historia. La tradición jamás puede ser la excusa para el retroceso de la dignidad humana en un Estado democrático verdaderamente y libre. Las convicciones religiosas pertenecen a una esfera privada y se impone esta dictadura de la creencia sobre la ciudadanía diversa. La función del derecho es garantizar la equidad, no la servidumbre. Mucho hemos citado en este caso el cuento de la criada, porque incluso a nosotras ver esa realidad tan opresiva hacia las mujeres parece muchas veces ya quitarse desde el cine o y las series y volverse cada vez más real. Y ese es un miedo que constantemente las mujeres estamos viendo en redes sociales, que parece incluso
ya no ser una película de terror, sino una realidad más cercana. Atwood nos advierte en este caso y no me dejan caer en la desesperación, en la frase de la primera de Fred. Mi llamado hoy es a no permitir que el miedo nos silencie, ni que los dogmas anulen nuestra agencia. La democracia no fortalece con hogares donde solo una voz tiene validez, sino que con sociedades donde una mujer decide su propio destino. En este caso, cualquier canon estético no invalida nuestra capacidad intelectual. Es posible ser mujer, ser líder, ser dueña de nuestro propio cuerpo, mente, simultáneamente. Y el futuro no pertenece a quienes buscan encerrarnos en moldes prefabricados, sino a quienes tienen el valor de romper esas estructuras. La fe es para el alma, pero la libertad es para la vida. Y no dejen que la tradición se convierta en una celda que cada vez encierre nuestra voz. Es por ello que, bueno, terminando el día de hoy con este conversatorio, la historia no escribe con quienes se quedan sentadas esperando que otros decidan por ellas, ni cediendo nuestra autonomía a mandatos que buscan borrarnos de la esfera pública. Más bien, la historia cambia a quienes con coraje cuestionan, establecen y alzan la voz, y eso nos permite a nosotros que no nos arrebaten la pluma, nuestra vida, y es el único proyecto que nos pertenece escribir. Y ninguna estructura terrenal ni dogma prestado tiene el derecho de redactar nuestro destino sin nuestro consentimiento. Muchas gracias. Gracias, Elaiza. Potente cierre. Y ahora voy a pasar a nuestro final institucional, y es un comentario acerca de mi profesora, bueno, la profesora de filosofía Laura Balbuena del Círculo de Estudio Gaby Sebasco. Dice, un artículo que ella escribió sobre las tradwives es: en los últimos años han comenzado a aparecer las llamadas tradwives deconstruidas, mujeres que anteriormente promovían este estilo de vida y que tras divorcios u experiencias personales han revisado críticamente las consecuencias de la dependencia económica que experimentaron. Estos testimonios no demuestran que dedicarse al hogar sea un error. Lo que ponen de manifiesto es la vulnerabilidad que puede generar la pérdida de la autonomía económica cuando desaparecen las condiciones que la hacían posibles. Ahí está el tema de la reflexión, ¿no? Si realmente esto, el fenómeno de tradwives es para todas o realmente es solo para una minoría, de alguna manera, que cuentan con los privilegios. Desde Estudiantes por la Libertad les dejo un comentario porque Cristian Gutiérrez, coordinador nacional, se iba a conectar, pero sufrió unos contratiempos, y acá el mensaje de él para ustedes, chicas, también en general es: en Es Libertad Perú creemos que los grandes cambios comienzan con el diálogo y el intercambio de ideas. Agradecemos a nuestros panelistas por compartir las perspectivas en este sus diferentes perspectivas en este conversatorio denominado Tradwives y el voto por hogar. Aunque por motivos de agenda no pude acompañarlas de manera presencial, me alegra, bueno, acá no, me alegra ver que seguimos generando espacios desde el respeto, la libertad y el debate de ideas, y donde ustedes sean protagonistas. Desde el Es Libertad Perú renovamos nuestro compromiso de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan una cultura de diálogo y pensamiento crítico. Gracias a todas las que hicieron posible este evento. Y aquí viene la parte del cherry que el staff me está solicitando, y es, a ver, por acá está, a ver, ¿se ve mi cámara? Sí, a ver. Es parte de la campaña en la cual Jóvenes Unidos por la Paz se encuentra, y es Tomo la Palabra del PNUD, donde diferentes jóvenes eligen cuál es el eje temático más importante. Son 4: educación con innovación, salud mental, emprendimiento joven y paz y seguridad. Yo les estaré pasando el QR a ustedes, chicas, y también a nuestro público presente, para que puedan hacer la respectiva votación. Así que, bueno, esta es la parte del cherry. Gracias Ela, gracias Araceli, gracias Luz, y gracias Isabel, y también a todas las personas que han estado acá. De esta manera cerramos este conversatorio, y de nuevo, se vienen más cosas, porque sí, esto es un movimiento que, bueno, a simple vista parece un baje de pepa, pero no, puede parecer un posible tanteo, como está en la famosa ventana de Overton, ¿no? Ideas locas, y luego paulatinamente se van siendo aceptadas, pero ahí está la necesidad de poder conformar bloques grandes de mínimos consensos para hacer frente a estas descabelladas ideas que
ojalá no se vuelvan naturales, o sea, normales, que sigan estando en ese baúl de ideas funadas y que, bien, gracias, fue un momento de baje que se dio por parte de algunos grupos. Gracias de nuevo y de esa manera cerramos. Chao, chicas, chao. Chao, chao, chao. Chao. Muchas gracias. Gracias.